fruto llamado banano. ¿Cuántos se comieron el banano el domingo pasado? Hoy iba a traer bananito, pero se me pasó por toda la organización de los chicos. Pero bueno, la idea es que quede marcado estas enseñanzas del banano. Y voy a recordar los 3 primeros puntos que estuvimos viendo para luego concluir con los 3 puntos siguientes. Número 1, el banano da su vida por un solo propósito. Un solo propósito. El banano vive, no sé cuánto dura una mata de plátano o de banano, cuál es su duración, su existencia. Pero lo que sí sabemos es que esta produce un solo racimo. Solamente da ese racimo y dejó de existir. Dejó de existir. Ya no puede dar más fruto. Es decir, todo su tiempo, todos sus nutrientes, toda su energía, toda su capacidad la invierte en dar fruto. Ese es el propósito. Vive para un solo propósito. Y una gran enseñanza para nosotros. ¿Para qué vivimos nosotros? ¿Para qué vivimos? Recordaba la diferencia entre tener sueños, tener metas y tener un propósito. Hoy se escucha mucho: lucha por tus sueños. Vamos a lograr, llega un nuevo año, vamos a lograr este propósito. Estos muchachos no van a recibir. No, mentira, síganse. Decíamos, sueños, metas y propósitos totalmente diferentes. El sueño es una proyección que uno tiene, es tener una ilusión, es tener un deseo, un anhelo. La meta es lograr algo. Yo quiero lograr algo. Y tenemos muchas metas: graduarnos, tener una casa, tener una familia, etcétera. Esas son metas, no son propósitos. Hay gente que confunde las metas con propósitos. Propósito, entonces el sueño es lo que usted anhela, la meta es lo que usted quiere lograr, y el propósito es por lo cual tú vives. Es por lo cual tú vives. ¿Para qué vives? ¿Para cumplir metas? Ese es el propósito. No puede ser. El propósito tiene que ser trascendente. Tienes que dar tu vida por eso. Y por supuesto que la Escritura nos dice cuál es el propósito de cada ser humano. Porque de Él, por Él y para Él, Romanos 11:31, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Número 2, también nos enseñaba la mata de plátano que se reproduce. Esta, antes de que sea cortada, después de dar ese fruto, se corta. Pero cuando la persona que va a cortar llega al lugar, se da cuenta que alrededor hay unos retoños allí. Alrededor de esta mata de plátano se ha reproducido en hijitos, en pequeños vástagos de mata de plátano. Se reproduce, no se va sola. Una gran enseñanza para nosotros es reproducirnos, pero no solamente reproducirnos en el sentido físico y literal de hacer muchos hijos. Algunos lo han tomado literal, ese mandamiento del Señor a Adán y a Noé: reproduzcanse, multiplíquense. Pero es más que todo un mandamiento, por decirlo así, espiritual. El Señor Jesús nos dijo: id y haced ¿qué? Discípulos. Y de los primeros discípulos que tenemos que formar en nuestras vidas, primeramente nosotros, obviamente, pero la generación que tenemos, que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. Y número 3, veíamos que la mata de plátano o de banano no tiene temporada especial para dar fruto. Esa da en cualquier momento, en invierno, otoño, primavera,
verano, y prácticamente también en cualquier tierra puede aparecer una mata de plátano. Eso nos enseña también a nosotros de no ser personas que viven una fe por temporada, sino que vivamos una fe en cada momento. No solamente en Semana Santa, no solamente en Navidades. Ahorita se acerca la Semana Santa, estamos en tiempo, creo que hoy es el día 30 de la Cuaresma. Es decir, que ya faltan 10 días para ese momento de reflexión, que es muy bonito. Pero lo que quiere el Señor no es solamente ese tiempo. Esas tres enseñanzas vimos el domingo pasado sobre el plátano. Número 1, vive para un propósito. Número 2, se reproduce. Y número 3, no tiene temporada especial. Vamos a continuar en esta mañana con las tres que faltan de este mensaje, un cristiano bananero. Y la número 4, mirando otra característica que tiene el banano, es que el banano es una fruta muy sencilla, pero nutritiva. Es sencilla de coger, es sencilla de pelar y es sencilla de agarrar, es sencilla de comer. Usted se la puede ir comiendo en la calle, sencillamente. No así con otras frutas. Por ejemplo, un mango bien maduro. Hermano, yo para comer mango maduro soy re malísimo, sin cortarlo, ¿no? Sin cortarlo con el cuchillo. Soy re malo comiendo mango maduro. Y hoy, cuando era pequeño y joven, que no tenía barba, me embarraba toda la cara. Usted le da un mango a un niño y ¿qué pasa con el niño? Se va a ensuciar todas las manos. Se va a ensuciar toda la cara y con la mano sucia después va por allá y toca la pared, toca el sofá. Le puede embarrar toda la casa si usted deja a un niño solo comiendo un mango bien maduro. Ahora que soy adulto tengo que tener cuidado con el mango porque me puedo dañar mi hermosa barba de mango y después mi esposa cuando me vaya a besar tengo la barba olor a mango. Y otras frutas, por ejemplo, la naranja. La naranja es deliciosa, es nutritiva, pero es a veces complicada para pelar. ¿Quién ha pelado una naranja con su mano? Algunos, ¿verdad? Pero no todos. Hay que coger el cuchillo y quitarle por cosita. Pero el banano, fácil. Hasta un niño puede pelarlo. Un bebé. Y lo puede comer. No tiene semillas. Así que no va a haber problema de que el niño de pronto se vaya a atragantar con una semilla, como por ejemplo las ciruelas, que tienen siempre su pepita y pueden ser peligrosos, el mamoncillo, ¿verdad? El banano no. El banano es fácil, sencillo y también se digiere fácilmente. Pero al mismo tiempo es fácil y sencillo, pero también es nutritivo. ¿Qué componentes tiene el banano? Dicen que potasio, ¿no? ¿Qué más? Potasio, creo que antes cuando yo tiraba hierro en mi adolescencia, hoy tiro cuchara y bastante, y hago así de codo para comer. Siempre los amigos y nosotros nos comíamos un banano. He visto futbolistas también que en medio del campo
se comen un banano. Una vez le tiraron un banano a Dani Alves, jugador del Barcelona, iba a cobrar un tiro de esquina, le tiraron el banano. En España ya sabemos que es eso, símbolo de una ofensa, ¿verdad? Mono, le están diciendo. Y Dani Alves cogió el banano, lo peló, se lo comió, lo tiró y cobró el tiro de esquina enseguida. Tan sencillo. Y los jugadores también les sirve porque el banano tiene potasio. No sé por qué cuando uno está haciendo ejercicios físicos, no sé por qué el banano es recomendable. Pero fíjese, es sencillo, fácil y nutritivo. Y creo que aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Para nosotros. Sobre todos aquellos que entendemos de alguna manera o hemos entendido el evangelio de diferentes formas o hemos aprendido el evangelio de manera diferente. ¿Qué pasa? Primero, el evangelio es algo sencillo. ¿Qué evangelio aprendiste en tu vida? Quizás un evangelio de reglas, de prohibiciones, de especulaciones. Y es que a veces lo aprendemos de esa forma. Pero el evangelio es sencillo, es profundo. Sí, es profundo, muy profundo. Como dijo alguien, es como el mar. En el mar yo me puedo bañar en la orilla si quiero y voy a disfrutar el mar. O en el mar yo me puedo sumergir a las profundidades y mirar las riquezas que hay allí. En el mar un niño se puede bañar a la orilla, pero un adulto puede mirar profundamente. Un especialista, un buzo, puede mirar las riquezas que hay dentro del mar. Y así es el evangelio. El evangelio es sencillo, pero a la vez es profundo. ¿Qué tipo de evangelio nos enseñaron a nosotros? Como digo, a veces un evangelio que coloca muchos obstáculos, que se presenta de una manera desagradable. Y hay gente que dice: no, yo para volverme cristiano jamás, porque se le presenta el evangelio. Ni siquiera se le presenta el evangelio, se le presenta es una especie de un listado de reglas de lo que tiene que hacer para ir al cielo. Tiene que cambiar su peinado, tiene que cambiar su forma de vestir, tiene que cambiar de amigos, tiene que cambiar. El evangelio no es ese. Ese no es el evangelio. Quizás alguno está diciendo: pero pastor, entonces vivimos como... No, el evangelio es uno. Cristo nos amó y murió por nuestros pecados, punto. Ese es el evangelio que debemos creer y que debemos atesorar y que debemos seguir. Después de creer eso, vienen una serie de decisiones que hay que tomar en nuestra vida. Pero mire, yo he visto personas que toman decisiones en su vida. Dejan de hacer esto, se cambian, se mudan, cambian la forma de vestir, cambian su aspecto físico, pero no creen en el evangelio. No creen que Cristo murió por sus pecados. No han creído, entonces no han entrado a la fe. Simplemente hicieron algunos cambios estéticos o algunos cambios morales, pero eso no es el evangelio. Porque he visto ateos que hagan cambios morales, he visto ateos que hagan cambios estéticos en su forma de vestir, en su aspecto físico, pero eso no es el evangelio. El evangelio es creer en Cristo, en que
ha dado su vida por nosotros, en que ha muerto por nuestros pecados. El evangelio no tiene que ser presentado como una cárcel. Y lo primero entonces que quiero que aprendan en esta mañana, incluso desaprender qué concepción yo tengo de la vida cristiana y cómo también yo presento la vida cristiana. Hay una canción de Santiago Benavides, me gusta mucho este cantante colombiano, Santiago Benavides, que es un poeta, de verdad, es un poeta. Él escribe una canción llamada Sencilla, Sencilla. Y él dice, en su canción prácticamente está haciendo una oración. Él dice: dame una fe sencilla, diciéndole a Dios, dame una fe sencilla. Y voy a leer parte de su canción. Mire lo que él dice: dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se sienta a la mesa de los pobres, que se alegra de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Sencilla. Una fe así, parecida a ti. Es una oración que le está dando a Jesús. Sencilla, como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencillo, porque Cristo fue sencillo. La vida de Cristo fue una vida sencilla, fuera de todo espomposidad. Si no, miremos su nacimiento. Nace en un mero pesebre. El Rey Todopoderoso nace de la manera más humilde y sencilla que pudo haber nacido una persona. Ahí en un establo, en animales, junto con animales, quizás oliendo a campo. Y luego también su vida normal. Fue hijo de un carpintero, practicó la carpintería con su padre, andaba en las calles polvorientas de Jerusalén y de Palestina, y allí andaba caminando con sus discípulos. Una fe muy sencilla, que se sentaba con los pobres, que se sentaba con las mujeres que practicaban, quizás tenían una vida de promiscuidad sexual, se sentaba con las personas odiadas en su tiempo. Él no decía: no, yo no me junto con ellos, yo soy Dios Todopoderoso y no me voy a contaminar. No. Y esa canción me gusta porque nos invita a hacer y a vivir un evangelio como Jesús. ¿Y cómo es Jesús? Sencillo. Sencillo pero profundo. Y aquí, muy importante para nosotros como padres que estamos aquí, es: ¿le estamos presentando el evangelio a nuestros hijos? ¿Cómo le estamos presentando ese evangelio a nuestros hijos? Si haces esto, Dios te castiga. Eso no es el evangelio. O ese es el evangelio según Hitler.
con amenazas. El evangelio que Jesús nos enseñó es otro. Un evangelio que nos dice: te perdono, pero no lo hagas más, por favor. Así como lo dijo aquella mujer, le dijo a aquella mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio, que se la trajeron a Jesús. Señor, mire, la encontramos en pleno acto de adulterio. Jesús se agacha, escribe algo en el piso, dice la escritura, y dicen los eruditos que lo que escribió en el piso fue Junior, tu papá. Y dice: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. No fue un evangelio de condenación. ¿O qué con aquella parábola que Jesús dio, de la parábola de los dos hijos, del hijo pródigo que llamamos? El hijo que se va y derrocha todo lo que tiene, todo lo que el padre le da, y después el hijo se da cuenta y regresa el hijo. Y se esperaba que en esa cultura el padre, escúcheme bien, de acuerdo a la cultura donde Jesús está contando la historia, ¿qué tiene que hacer el padre? Matar a su hijo. En esa cultura, porque fue una deshonra, un irrespeto, una vergüenza lo que el hijo le hizo al padre. Pero Jesús le da una forma diferente a la historia y dice: y el padre lo ve desde lejos y sale corriendo el padre y lo abraza. Hijo, ya te había dado por perdido, hagamos una fiesta, porque este mi hijo que se había ido, yo lo daba por muerto y ha regresado vivo. Lo que tenía que hacer de acuerdo a la cultura el padre era matarlo y ponerlo a exposición pública, a vergüenza pública, por deshonrar al padre. Pero Jesús cuenta la historia y dice: el evangelio es recibir, es perdonar, es amar, es amar. Porque el evangelio es sencillo, mis amados. Es sencillo. Y Jesús nos lo muestra claramente. Mire, y hay algo que me gusta a mí, es, por así decirlo, profundizar en algunas cosas que tiene la Biblia. La Biblia tiene cosas, enigmas, tiene cosas que requieren estudios. La misma persona de Jesús, como que Dios se hizo carne y que tenía dos naturalezas, una humana, una divina. ¿Qué es eso? Y hay personas que se han propuesto a estudiar eso, se han propuesto a estudiar los manuscritos antiguos de la Biblia. Y usted sabe que hay documentales, que hay esto, y eso es bonito. Aprender todo eso es bonito, todas esas profundidades de la Biblia, de la historia bíblica, de la ciencia de la teología, de su desarrollo, etcétera. Pero ese no es el evangelio. Y a veces lo que pasa cuando personas saben mucho de esto, pierden la humildad. O aquellos que saben muchos versículos bíblicos, que no es nada malo de saber versículos bíblicos, por supuesto, pero ¿para qué? El evangelio es sencillo y procuremos enseñarle a nuestros hijos un evangelio sencillo. Mire lo que dice la carta primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Pablo le dice allí a sus oyentes: me propuse no saber de nada mientras estuve con ustedes. Olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. ¿Qué dice Pablo? Yo sé muchas cosas. Yo sé de ciencia. Yo sé de literatura. Yo sé de filosofía. Yo sé de arte. Yo sé de retórica. Yo sé muchas cosas.
pero me he propuesto no saber nada. Es decir, ser un ignorante entre ustedes, excepto mostrar lo más importante que ustedes deben conocer: Jesucristo. Me propuse no saber nada, solamente saber sobre Jesús y enseñarles sobre esto. Uno se tiene que proponer y tiene que enfocarse en qué es lo más importante al momento de vivir y de compartir el evangelio de Cristo. Nuevamente tenemos una generación que está allá arriba, que necesita escuchar, aprender. Yo valoro mucho los esfuerzos que hacen los maestros, las maestras de cada domingo, enseñarle el evangelio, una historia bíblica, y que la apliquen a su vida. Esa semilla dará su fruto. Esa semilla brotará. Yo ni recuerdo ya la maestra de religión en mi primaria. No la recuerdo. Solamente sé que era una hermanita que tenía un vestido gris, una monja, pero no recuerdo. Pero siento que hubo impacto en mi corazón y que sembró semillas. Es decir, el hecho de que yo esté aquí no fue producto de una sola persona, fue un producto de muchas personas que sembraron en mí de manera sencilla, dando su vida. Y eso también pasa con estos niños. Quizás no recuerden a sus maestras, y quizás usted tampoco recuerde ni sabe quiénes están allá arriba dándole clase. Pero ¿sabe algo? Hay alguien quien sí sabe, y es nuestro Señor Jesucristo. Él sí la recuerda, y cuando lleguen allá al cielo, Él lo va a tener muy presente. Gracias por esforzarte, por enseñarle a mis pequeños. Es hermoso. El Señor Jesús sí nos va a dar las gracias. Quizás ninguno acá le ha dado las gracias a las maestras. Gracias, mamita. Gracias, pastora. Gracias, hermanita Yuliver. Gracias, hermanito Juan Daniel. Gracias, Tatiana. Gracias por enseñarle, por dedicarle. Está bien, eso pasa en la vida. Pero Dios no se olvida de esa sencillez, porque para enseñar a los niños hay que tener sencillez. Hay que hacer lo que hizo Pablo, porque las maestras saben muchas cosas, pero se han propuesto en su corazón enfocarse en solamente enseñar de Cristo. Y creo que nosotros como padres es una gran responsabilidad que tenemos. Número 5, y vamos avanzando. Entonces dijimos que el banano es sencillo pero nutritivo. El evangelio es sencillo pero plenamente nutritivo. Número 5, el tamaño muchas veces del vástago de la planta de plátano o de banano no siempre determina la calidad del fruto. ¿Qué significa eso? A veces vemos una mata de plátano realtísima, grande, alta, y uno se esperaría que esa mata, que esa planta de plátano que es alta, tuviese unos bananos grandes. Pero ¿qué pasa? No es así. Mientras uno ve a veces una plantica de plátano pequeñita con un tremendo racimo de banano, y la pobre plantica de banano, la mata de plátano está así doblada. ¿Sí ha visto? Está así doblada del peso del racimo de banano que tiene. Es chiquitica, pero está allí doblada, pero está dando unos bananos deliciosos. A veces
Vemos esa grande con bananitos pequeños. Y a veces vemos una pequeña, mata pequeña, planta pequeña, con tremendos bananos, con unos bananos robustos. Y eso también a veces sucede en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Sobre todo nosotros que solemos fijarnos en lo grande, en lo visible, lo impresionante, nos llama mucho la atención. Lo que sea grande, ¿no? Todo lo grande. Aunque ya eso ha cambiado de cierta manera por aquel arte minimalista, ¿verdad? Pero todavía al ser humano le siguen encantando las cosas de tamaño grande. Algunos buscan una ciudad grande, una casa grande, un auto grande, incluso una iglesia grande. Pero ¿qué pasa? A veces lo que es grande engaña. Lo que es hacia afuera grande, ostentoso, muchas veces no tiene lo que se espera. A veces lo impresionante no es lo mejor. Y en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo nos enseña también sobre las cosas pequeñas. Sobre las cosas pequeñas. Recuerde que Él nos enseñó sobre una semilla de ¿qué? De mostaza. Nos dijo que si nuestra fe fuese como esa semilla, podríamos decirle a una montaña, muévete, y ella se moverá. Nuestros hijos también muchas veces se fijan en lo grande. Ellos van al canal de YouTube y miramos quiénes son los que tienen mayores reproducciones, mayores vistas, cuáles son los influencers, los youtubers que tienen más seguidores, y esos que tienen más seguidores pues de alguna manera tienen más credibilidad. Unirte a corazones que aman y nos engañan a veces los números, pero a Dios no. Y creo que a veces debemos de dejar un poco de tener esta perspectiva de las cosas grandes para mirar un poco más a profundidad. Mire lo que dice Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 8. Jesús está reprendiendo a una iglesia y a personas dentro de esa iglesia que se creían la gran cosa. Jesús le dice: sé todo lo que haces y he abierto para ti una puerta que nadie puede cerrar. Jesús le dice: tienes poca fuerza, tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra. Tienes poca fuerza. Bueno, no la reprende, pero sí la elogia. Es decir, tú tienes poca fuerza, pero has hecho. Tú eres pequeña, pero has hecho lo necesario. Has obedecido mi palabra. Vamos a leerlo acá. Dice: he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y nos recuerda aquel mensaje de Jesús que le dice a los discípulos: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gocémonos cuando estemos abajo, en los inicios, en lo pequeño. En lo pequeño, gózate en lo pequeño, gózate en ese trabajo sencillo, humilde. Trabaja con fidelidad, trabaja con amor, trabaja con pasión.
trabaja, entrega tu esfuerzo con honradez, porque Dios nos dice: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho ¿qué? Te pondré. Gracias a los hermanos que han estado fieles desde los inicios en esta congregación, desde cuando eran 5, 10, 15, 20, 30. Ya hoy en día somos 60 y seguiremos avanzando. Seguiremos avanzando. Gozarnos en los inicios, en los pequeños inicios, aunque nadie nos aplauda. Porque lo sencillo tiene poder. Ese ejemplo de un joven, un adolescente como de 14 años en Perú, que él estaban jugando la Copa Libertadores en Lima y él se creía un periodista. Él tenía su canal de YouTube, su Facebook, pero eran muy pocas personas que lo veían. Y estaban jugando la Copa Libertadores en Lima y él como que dijo: voy a intentar entrar al estadio a ver si me dejan entrar como periodista. Un joven, un adolescente de 14, 15 años, y llega al estadio con una escarapela que él hizo. No, yo soy periodista. No, esa credencial es falsa. No podemos dejarlo entrar para que transmita el partido. El joven lo intenté, se fue, se subió a un cerro de Lima, porque Lima está hecho de cerros desérticos. Se subió al cerro. Allá en el cerro se veía parte del estadio. Cogió su celular, lo sencillo, lo pequeño, ¿no? Y comenzó a transmitir desde allí, a una distancia muy lejana, pero se veía el estadio y se veía la cancha, y ahí estaba él narrando y haciéndolo en vivo. ¿Qué pasó? De manera sorpresiva, muchos otros periodistas vieron lo que este joven hizo, porque no se puso amargado porque le cerraron las puertas en ese gran estadio y estar en esa tribuna narrando el partido, como quizás sí lo tenían otras personas que tenían la certificación de periodista para narrar y dar el cubrimiento en la Copa Libertadores de América. Pero él no se fue amargado, no se fue renegando de Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre me humillan? ¿Por qué yo siempre? No, se fue. Y allá se montó en ese cerro y disfrutó lo que estaba haciendo. Al día siguiente era la noticia del día: un adolescente narra el partido desde un cerro. Y después de eso, usted mire, ya hoy entra al Santiago Bernabéu de España para narrar los partidos del Real Madrid, entrevista a los jugadores. ¿Por qué? Porque se disfrutó ¿qué? Lo pequeño. Lo pequeño. Hay que disfrutar lo pequeño. Hay que disfrutar lo que Dios nos da. Ese trabajo, esa casa, esos talentos, esas capacidades, esos ingresos económicos. Sé fiel allí. Sé fiel. Sé fiel, disfruta, goza. Estate contento con lo que tienes ahora. Disfrútalo. Que llegará un momento en que podrás disfrutar quizás algo mayor. Y si no tenemos la capacidad de disfrutar lo pequeño, no tendremos la capacidad de disfrutar algo grande. Quizás tú quieres ir a las playas de Dubái, de Miami, pero disfruta estar ahí en el Cabo Sur, en el charter por ahora. Disfrútalo. Pronto llegará. Disfrutamos de Dios, sobre todo de Él. Y por último, mis amados, un último ejemplo que nos da el plátano
es que a veces esa mata, esa planta, a veces parece estar bien por fuera, pero cuando uno mira las hojas de arriba, están secas. Y es interesante que la mata de plátano comienza como a secarse, no desde abajo, sino desde arriba, desde las plantas, ya que ya están secas, color café, arrugada. Y esto es importante. Estar bien por fuera no significa que igualmente estamos bien por dentro. Puede pasar en nuestra vida que posiblemente estemos dando una fachada de bienestar, pero por dentro las raíces ya están muriendo, porque hemos descuidado también nuestra vida interior por mantener quizás nuestras apariencias intactas. Descuidamos la vida profunda, la vida de adentro, la vida interior. El cambio verdadero no se hace de afuera hacia adentro. El cambio verdadero se hace de adentro hacia afuera, de nuestro corazón a nuestros actos, de nuestra mente a nuestras palabras, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos a nuestras acciones. El cambio verdadero va de adentro hacia afuera. El mundo nos enseña cosas contrarias, de afuera hacia adentro. Primero me preocupo por mi bienestar físico, por mi comodidad física, y olvidamos la vida profunda, la vida de adentro, el descansar, el contemplar a Dios. Mire lo que dice Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Y cómo Dios nos va a transformar en personas nuevas? Cambiándonos la manera de ¿qué? De pensar. ¿Cómo piensas? Y aquí hay un ejercicio de desaprender lo que quizás hemos aprendido de otras personas y hemos formado criterios bastante equivocados. Dios transforma nuestra mente para luego ser transformado nuestro comportamiento. La renovación espiritual, la renovación de nuestra vida empieza con el corazón y con la mente. Empieza con el corazón. Igualmente, la destrucción de nuestra vida no empieza desde afuera, empieza desde adentro. Jesús dijo: ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que ¿qué? Lo que sale del corazón. Ahora, Jesús dice eso porque los discípulos, los fariseos en ese tiempo, entonces ellos, para vivir una vida pulcra, entonces ellos se acercaban a la presencia de Dios, se lavaban las manos, se lavaban hasta algunos hasta todo el cuerpo, porque decían: porque estoy contaminado. Y de pronto también se acercaba un leproso y no tocaban al leproso porque pensaban que el leproso los iba a contaminar, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y es Jesús cuando ahí enseña: esperen un momento, lo que contamina no es lo que entra,
Lo que contamina no es lo que como, no es lo que veo, es lo que sale de mi corazón. Porque de la abundancia del corazón, dice Jesús, habla la boca. Nuestras palabras que salen contaminan. Nuestras palabras o edifican o contaminan. Por eso hay que cuidar nuestra vida interior. De toda cosa guardada, dice el Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no hay mejor forma que guardar el corazón que diciéndole: Señor Jesús, aquí te entrego mi corazón. Este corazón, Señor, travieso, te pertenece a ti, y yo lo he querido acaparar para mí, o se lo he dado a otras personas. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos. Quiero ser una persona nueva, quiero ser un padre nuevo, un esposo, una esposa, una madre nueva, un joven nuevo. Te entrego mi corazón, cámbiame. Pero hay que entregarle el corazón a Jesús. Por eso dice el verso: dejen que Dios los transforme. No, pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué tengo que dejarlo? Porque tenemos voluntad, porque podemos decidir si sí o no. Y yo creo que en esa mañana va a haber personas que le van a decir al Señor: sí, Señor, transfórmame, amén. Transfórmame, lo necesito. Yo lo necesito. Mi vida la necesita, mi trabajo, mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa necesita que nosotros seamos transformados en personas nuevas. ¿Y cómo vamos a ser personas nuevas? Cambiándonos la manera de pensar. Hermoso como Dios, a través de la creación, nos enseña principios para nuestra vida. Quizás usted diga: no, pero es que versículos bíblicos que yo no entiendo. Bueno, aquí estamos trayendo una enseñanza de la creación del banano, relacionadas con principios bíblicos donde Dios nos habla.